están? Es un gusto estar con ustedes otra vez. Este es nuestro sexto encuentro con la filosofía, y en esta oportunidad vamos a trabajar el concepto de estado de excepción en el filósofo italiano Giorgio Agamben. Respecto de la expresión estado de excepción, según observa Agamben, es una denominación frecuente en la doctrina jurídico-política alemana. La tradición italiana o la francesa hablan preferentemente de decretos de urgencia o de estados de sitio, político o ficticio. En la terminología anglosajona se utilizan las expresiones ley marcial y poderes de emergencia. La tesis histórico-interpretativa sostenida por Agamben es precisamente que, a partir de su creación, la historia del estado de excepción es la historia de su progresiva emancipación respecto de las situaciones de guerra, para convertirse en un instrumento extraordinario de la función de policía que ejerce el gobierno y finalmente en el paradigma de gobierno de las democracias contemporáneas. Para Agamben, en efecto, en el curso del siglo XX asistimos a un hecho paradojal, a lo que se ha denominado una guerra civil legal. Desde esta perspectiva, el totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración de una guerra civil a través del estado de excepción. Todo el Tercer Reich, a partir del decreto para la protección del pueblo y del Estado, emitido por Hitler en febrero del 1933, que suspendía las garantías personales de la Constitución de Weimar, ha sido un estado de excepción que duró 12 años. Desde entonces, la creación de un estado de emergencia permanente se ha convertido en una de las prácticas esenciales de los estados contemporáneos, en un paradigma de gobierno en la política contemporánea. En él debemos encuadrar, según Agamben, la orden militar emitida por George W. Bush el 13 de noviembre de 2001, que autoriza, como un acto de señorío de hecho, la detención indefinida de los no ciudadanos sospechados de actividades terroristas. Ya no se trata ni de prisioneros ni de acusados, sino de sujetos sometidos a una detención indefinida, tanto en el tiempo como en su naturaleza. En un extenso apartado de más de 10 páginas, que es el primer capítulo de un libro de Agamben que se llama Estado de Excepción, el autor Agamben expone, ordenada por países, una breve historia del estado de excepción. Comienza por Francia y luego se ocupa de Alemania, Suiza, Italia y Estados Unidos, y aborda la evolución de la doctrina constitucional y de la legislación a lo largo de los siglos XIX y XX. Más allá de las diferencias existentes entre estos países, el sentido de la evolución de esta historia es claro, y esta es la tesis que va a proponer Agamben. El estado de excepción se independiza progresivamente de la amenaza bélica, que originariamente lo justificaba, y se desplaza hacia las situaciones de emergencia económica, crisis financieras, devaluaciones drásticas, y finalmente se convierte en una práctica habitual. Según Agamben, para comprender el concepto de estado de excepción, resultan significativos algunos desarrollos de la abundante literatura sobre el concepto de dictadura constitucional, que tuvo lugar entre 1934 y 1948 a causa de la crisis y desmoronamiento de las democracias europeas. Agamben toma en primer lugar la obra de Herbert Tingsten, varios de sus libros, como por ejemplo Los plenos poderes, que este autor, Tingsten, se ocupa de la extensión de los poderes del Ejecutivo al ámbito legislativo a través de la emanación de las leyes de los plenos poderes. De acuerdo con estas leyes, se concede al Ejecutivo un poder amplio de reglamentación y la posibilidad de modificar las leyes mediante decretos de necesidad y urgencia. A partir de entonces, en las democracias occidentales, es frecuente que el poder legislativo se limite solo a ratificar los decretos provenientes del Ejecutivo. En este sentido, la experiencia política de la Primera Guerra Mundial y de los años siguientes ha sido el laboratorio para ajustar los mecanismos y dispositivos necesarios para convertir el estado de excepción en paradigma de gobierno. En segundo lugar, Agamben toma el libro de Carl Friedrich, que se llama Gobierno Constitucional y Democracia, del año 41, que distingue entre una dictadura constitucional y una inconstitucional. La primera se propone salvaguardar el orden constitucional, la segunda, en cambio, destruirlo.
A pesar de ello, señala Friedrich, las medidas excepcionales que tienden a mantener un orden constitucional son las mismas que terminan arruinándolo, y en consecuencia resulta imposible definir con claridad y neutralizar las fuerzas que conducen de la primera a la segunda forma. Por último, Agamben cita la obra de Rositer, una obra de 1948 que se llama Dictadura Constitucional, que se propone justificar históricamente la dictadura constitucional. Para ello enumera 11 criterios que permitirían distinguir entre dictadura constitucional e inconstitucional. Entre ellos, solo dos resultan esenciales: la absoluta necesidad y el carácter temporal. Y sin embargo, a pesar de estos criterios de distinción, el propio Rositer señala varias veces en su obra que los poderes de emergencia en principios excepcionales se han convertido en regla. Precisamente en este punto, en la excepción convertida en regla, es necesario ver una notable diferencia entre los modernos y la doctrina medieval. En efecto, según el adagio latino, que proviene del Decretum de Graciano, que se formula "la necesidad no tiene ley", este adagio latino puede ser tomado en un sentido restringido. Por ejemplo, que en un caso determinado se está dispensado de determinada obligación. Por ello, la necesidad ni crea la ley ni la deroga. En el mismo sentido, Dante, en su libro de la monarquía, critica el estado de excepción cuando afirma que el fin de la ley, el bien común, no puede ser obtenido sin ley. Con los modernos, en cambio, se tiene a incluir el estado de excepción en el ordenamiento jurídico y a presentarlo como un verdadero estado legal. Por ello, la necesidad puede convertirse en fundamento y fuente de la ley. Señala Agamben, el intento de resolver el estado de excepción en el estado de necesidad va al encuentro de otras muchas y más graves aporías que el fenómeno que debía explicar. No solo la necesidad se reduce en última instancia a una decisión, sino aquello sobre lo que se decide es en verdad un indecidible de hecho y de derecho. Luego Agamben va a analizar en detalle los conceptos de Carl Schmitt, como por ejemplo poder constituyente y poder constituido, y luego establecerá una serie de tesis sobre el tema. Con esto voy a ir redondeando un poco la clase. En el libro La dictadura de 1921 y en su libro Teología Política del 22, Agamben señala que el estado de excepción es expresado a través de la dictadura. Schmitt distingue entre una dictadura comisariada, que busca defender y restaurar el orden vigente, y una dictadura soberana, una figura de la excepción. En la segunda obra, Teología Política, desaparecen los términos dictadura y estado de sitio, y su lugar es ocupado por estado de excepción. A pesar de las aporías que ello representa, la finalidad o el objetivo perseguido por Carl Schmitt es inscribir el estado de excepción en el contexto jurídico, articulando estado de excepción y orden jurídico. A tales efectos, en el caso de la dictadura soberana, que es ciertamente el más interesante, la inclusión del estado de excepción se lleva a cabo a través de la distinción entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente para Schmitt no es simplemente una cuestión de fuerza, ya que mantiene cierta relación con el orden jurídico y posee un mínimo de constitución. En la segunda obra, Teología Política, la inclusión del estado de excepción en el orden jurídico es llevada a cabo a través de la distinción entre norma y decisión. El estado de excepción, para Carl Schmitt, revela un elemento formal específicamente jurídico, la decisión. A partir de aquí se vincula estado de excepción y teoría de la soberanía, justamente porque el soberano es quien va a distinguir acerca del estado de excepción, es decir, es el soberano el que va a decir cuándo empieza y cuándo termina el estado de excepción. Es decir, es el que va a decidir acerca de la suspensión de la norma. En este caso, el soberano se sitúa fuera del orden jurídico, pero en cuanto responsable de su suspensión está al mismo tiempo incluido. Podemos entonces definir el estado de excepción en la doctrina schmittiana como el lugar donde la oposición entre la norma y su aplicación alcanza su máxima intensidad. Es un campo de tensión jurídica
en el que un mínimo de vigencia formal coincide con un máximo de aplicación real y viceversa. Pero también es esta una zona extrema, y más bien propiamente en virtud de ella, los dos elementos del derecho muestran su íntima conexión. Agamben extrae 4 conclusiones a partir de estos trabajos de estos autores que él va analizando, incluido Carl Schmitt, y sobre todo a partir de una institución del derecho romano que es el Ius Titium. No nos vamos a detener en detalle de eso, en todo caso en la clase sincrónica lo retomamos, que era específicamente el Ius Titium, pero a partir de estos aportes, Agamben extrae las siguientes conclusiones, ¿no? Primera, el estado de excepción no es una dictadura, ni constitucional ni inconstitucional, ni comisariada ni soberana, sino un espacio vacío de derecho, una zona de anomia. Por ello se lo puede anexar al orden jurídico a través del estado de necesidad o a la restauración de un estado originario de plenos poderes. Tampoco resulta correcta, desde un punto de vista histórico, según Agamben, la propuesta de Schmitt de referir el estado de excepción al orden jurídico mediante la distinción entre normas de derecho y normas de actuación del derecho, entre poder constituido y poder constituyente. 2. Aunque impensable desde el punto de vista jurídico, el estado de excepción posee, sin embargo, una importancia estratégica decisiva para el orden jurídico. 3. Las acciones que tienen lugar durante el Justitium no son ni transgresivas, ni ejecutivas, ni legislativas. Se sitúan en una especie de no lugar respecto del derecho. Y finalmente, este no lugar responde a la idea de una fuerza de ley, como si la suspensión de la ley liberase una fuerza o elemento místico, una especie de poder jurídico. Otras conclusiones que extrae Agamben con respecto a estos temas y estos autores que venía analizando son las siguientes. Primero, el sistema jurídico occidental se presenta como una estructura doble, formada por 2 elementos heterogéneos pero coordinados: potestas y autoritas. El elemento normativo necesita del elemento anómico para poder aplicarse, pero por otra parte la autoritas solo puede afirmarse en una relación de validación o de suspensión de la potestas. ¿Qué es esto de la potestas y la autoritas? Voy a cerrar con eso. Continúo un poquito con la otra conclusión y defino bien qué es potestas y autoritas. El estado de excepción es el dispositivo jurídico que debe mantener juntos estos 2 elementos de la máquina político-jurídica, instituyendo un umbral de indecibilidad entre anomia y nomos, entre autoritas y potestas. Agamben señala que en Roma lo que autorizaba al Senado a declarar el Justitium no es la potestas ni el imperio, sino el autoritas patrum. En este ámbito del derecho privado, observa Agamben, la autoritas es la propiedad del autor, es decir, de la persona que interviene para conferir validez jurídica al acto de un sujeto que, por sí solo, no puede conferírselo. Así, la autoritas del tutor autoriza jurídicamente los actos del incapaz, la autoritas del padre, el matrimonio del hijo impotestate. El término autoritas proviene en efecto del verbo augeo, que significa aumentar, acrecentar, perfeccionar. Es necesario notar que la fuerza del autor no proviene de ninguna forma de representación jurídica, sino de un poder impersonal que posee la forma del autor, del padre. En el ámbito del derecho público, la autoritas designa la prerrogativa del Senado, de los patres, distinta de la potestad de los magistrados. La autoridad de los padres interviene, por ejemplo, para ratificar y hacer plenamente válidas las decisiones de los comicios populares. Aquí se utiliza la misma fórmula de la que se sirve el tutor para validar la acción de un menor. Pero, observa Agamben, no se trata de que el pueblo sea necesariamente considerado como encontrándose en una situación de minoridad. La analogía no concierne a las figuras concretas, sino a la relación entre elementos. Se trata más bien de un sistema binario donde la validez jurídica
no aparece como un carácter originario de las acciones humanas, sino que debe ser atribuida por una potencia que les otorga legitimidad. Resulta necesario, continúa Agamben, distinguir esta potencia, fuerza, de la potestas. En el caso último, excepcional, la autoritas actúa como una fuerza que suspende la potestas donde ella tenía lugar y la reactiva donde no lo tenía. Así los magistrados, dotados normalmente de potestas, se convierten en simples ciudadanos y todo ciudadano puede actuar como revestido de imperio. En este sentido, entonces, el elemento normativo, como decíamos, necesita del elemento anómico para poder aplicarse. Pero por otra parte, la autoridad solo puede afirmarse en una relación de validación o de suspensión de la potestas. El estado de excepción es el dispositivo jurídico, como decíamos, que debe mantener juntos estos dos elementos de la máquina jurídico-política, instituyendo un umbral de indecibilidad entre anomia y nomos, entre autoritas y potestas. El estado de excepción se funda en la ficción por la cual se supone que la anomia en la figura del autoritas está todavía en relación con el orden jurídico. Mientras los dos elementos están coordinados, aunque conceptual, temporal y subjetivamente distinguidos, su dialéctica puede funcionar. Cuando en cambio tienden a coincidir en la misma persona y el estado de excepción se vuelve a regla, entonces el sistema jurídico-político se convierte en una máquina letal. En definitiva, sostiene Agamben, si es verdad que la articulación entre vida y derecho, anomia y nomos, producida por el estado de excepción, es eficaz, aunque ficticia, no se puede, sin embargo, extraer como consecuencia que, más allá o más acá de los dispositivos jurídicos, se da un acceso inmediato a aquello de lo que ellos, la vida y el derecho, representan la fractura y al mismo tiempo la imposible composición. No hay primero la vida como dato biológico natural y la anomia como estado de naturaleza, y luego su implicación en el derecho a través del estado de excepción. Al contrario, la misma posibilidad de distinguir entre vida y derecho, anomia y nomos, coincide con su articulación en la máquina biopolítica. La vida desnuda es un producto de la máquina y no algo que preexista a ella, así como el derecho no tiene ninguna base en la naturaleza o en la mente divina. La política ha sufrido un eclipse durable porque se ha contaminado con el derecho, dice Agamben, concibiéndose en el mejor de los casos como poder constituyente, es decir, violencia que establece el derecho, cuando no se reduce simplemente a poder de negociación con el derecho. Verdaderamente política es, en cambio, solo la acción que rompe el nexo entre violencia y derecho. Y solo a partir del espacio que así se abre, será posible preguntarse acerca de un eventual uso del derecho después de la desactivación del dispositivo que en el estado de excepción lo ligaba a la vida. Para cerrar esta cuestión de la biopolítica y la política y la vida desnuda, lo que tenemos que aclarar es lo siguiente. Para Agamben, la biopolítica es el modo en que en la historia de Occidente, pero sobre todo se profundiza en el siglo XX, la política, o mejor dicho, los sistemas de poder administran la vida de la población. ¿En qué sentido administran la vida de la población? En el sentido de su calidad de vida, su expectativa de vida, el índice de natalidad, mortalidad, etc. Expectativas de vida fundamentalmente, ¿no? Ahora, esta biopolítica, es decir, política de la vida, va de la mano también con una tanatopolítica. Esto es, en la medida en que se hace vivir a una parte de la población, hay otra parte de la población que es abandonada en esa biopolítica. Es decir, es una política de la muerte en ese aspecto. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, no tendrá acceso suficiente a la salud, a la educación, a mejorar sus expectativas de vida y demás. Entonces, lo que Agamben llama poder soberano es ese poder que decide, que interviene en este estado de excepción acerca de cuáles son las vidas que importan y por lo tanto serán estimuladas vitalmente y cuidadas y protegidas, y cuáles son las vidas que no importan y serán abandonadas o desplazadas hacia la muerte en esta tanatopolítica.
Pero lo que importa es este paradigma de la excepción, que es lo que está planteando Agamben, de qué manera es el soberano el que finalmente va a determinar qué vidas importan y qué vidas no importan. Estos libros de Agamben, ya sea Homo Sacer, La vida desnuda y el poder soberano del año 95, como Estado de excepción de los años 2000, constituyen dos obras que marcan el pensamiento político contemporáneo en torno a esto que llamamos biopolítica, ¿no? Y la relación entre política, ley y suspensión de la ley para decidir qué vidas importan y qué vidas no importan. Bueno, cualquier profundización, detalle, dudas y comentarios lo tomamos en la clase sincrónica.